El presidente de la Asamblea Nacional ha buscado apoyo internacional y de las Fuerzas Armadas del país para legitimarse como mandatario en lugar de Maduro. Explica su plan para aliviar la deuda externa. La oposición de Venezuela buscaría ayuda financiera y una renegociación de la deuda externa de la nación si fuera reconocida como el gobierno legítimo, dijo este martes Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, en una entrevista con Bloomberg. Desde que se convirtió en jefe de la legislatura este mes, Guaidó ha estado presionando agresivamente a los militares venezolanos y a gobiernos extranjeros para que lo reconozcan como mandatario legítimo en lugar del líder autoritario Nicolás Maduro. En una declaración el 11 de enero, un grupo de inversionistas de bonos venezolanos dijo que reconocería a la Asamblea Nacional como el único organismo legítimamente elegido y que no negociaría la deuda con Maduro. Los bonos soberanos del país han subido en enero en medio de especulaciones de que la disminución del apoyo a Maduro podría eventualmente provocar un cambio de régimen, luego de que los precios de la deuda han estado en los límites superiores la mayor parte del año pasado. Guaidó, de 35 años, dice que con un nuevo liderazgo Venezuela podría obtener financiamiento fácilmente y hacer un trato con sus acreedores. Bajo el Estado de Derecho, tendremos elementos claros para obtener un nuevo financiamiento para impulsar la economía, estabilizar al país y atender a la industria petrolera, dijo Guaidó después de la sesión de este martes en el Congreso. Con un nuevo gobierno, la deuda no solo se pagará, sino que podríamos refinanciar con la confianza de un gobierno que puede pagar. Los opositores del gobierno en el país y en el extranjero se han unido a Guaidó, una cara nueva, quien afirma que la Constitución de Venezuela le permite actuar como presidente interino en ausencia de un gobierno legal. Reavivó a la oposición y está convocando manifestaciones en todo el país para el miércoles contra la autocracia socialista. Guaidó dijo que las manifestaciones del miércoles, para conmemorar el 61 aniversario del nacimiento de la democracia en Venezuela, serán solo el comienzo de una larga lucha para atraer a la comunidad internacional y las Fuerzas Armadas, quienes durante mucho tiempo han sido el principal agente de poder en Venezuela. Estamos hablando de recuperar el orden constitucional, dijo. No se trata de torcer los brazos, se trata de extender nuestras manos al ejército. Queremos llegar a Rusia y China, dijo Guaidó refiriéndose a quienes han sido desde hace tiempo aliados internacionales de Maduro y quienes también han ofrecido financiamiento, mientras que otros le dan la espalda al gobierno autocrático. La semana pasada, la Asamblea Nacional declaró ilegítimo el gobierno de Maduro y adoptó medidas que pedían a los gobiernos extranjeros que congelaran los activos líquidos de Venezuela en el exterior y otra ofrecía una amnistía general a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que desertara del ejército. Guaidó indicó que los gobiernos simpatizantes en América Latina comenzaron a pedirle a los gobiernos de fuera de la región que congelen los activos de Venezuela en el extranjero para aislar aún más al Partido Socialista en el poder, al que calificó de mal pagador. Maduro no protege a nadie, ni a los inversionistas, ni siquiera a su propia gente, dijo. Venezuela no solo ha perdido el acceso a los mercados internacionales de capital, sino que los acreedores se están acercando. Los inversores en deuda han comenzado a agruparse para demandar más de $9.000 millones en pagos de bonos vencidos. La urgencia aumentó después de que ConocoPhillips, con sede en Houston, y la minera canadiense de oro Crystallex International, lograron exprimir $1.000 millones del gobierno al amenazar con reclamar los activos de Venezuela en el extranjero. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha denunciado este martes que su homólogo estadounidense, Mike Pence, llama abiertamente a un golpe de Estado. Mike Pence pretende venir a gobernar a Venezuela, dando instrucciones sobre lo que se debe hacer. Le decimos Yankee go home, no vamos a permitir que se inmiscuya en los asuntos internos. Es un llamado abierto a un golpe de Estado en Venezuela y así lo denunciamos, ha declarado Rodríguez en una rueda de prensa. Las declaraciones de la vicepresidenta venezolana se producen después de que Pence publicara un video en el que, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, expresa su respaldo a las actividades de los opositores venezolanos, que han convocado a una marcha para este miércoles 23 de enero a fin de restaurar la democracia en el país. Al respecto, Rodríguez fue enfática y llamó a Pence a ocuparse de los asuntos de su país, advirtiéndole de que los venezolanos no vamos a permitir que se inmiscuya en la patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez. Además,
La líder chavista ha destacado que el gobierno está tomando acciones y que serán muy severos con las normas para impedir que se altere la tranquilidad ciudadana. Los venezolanos también realizarán una marcha mañana miércoles convocados por el oficialismo para defender la patria y al jefe de Estado, Nicolás Maduro, y conmemorar, a la vez, la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Estas dos movilizaciones se desarrollan en un contexto de tensión, ya que un grupo de militares se sublevó contra el gobierno y fue detenido, lo que provocó numerosas protestas en la capital Caracas. El motín se produjo después de que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, declarando usurpador de la presidencia a Maduro, asegurara la semana pasada que daría amnistía a los militares que desconocieran al gobierno de Maduro y que colaboraran en la restitución del orden constitucional. El gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones la trama desestabilizadora de larga data de Washington. De hecho, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo en las Naciones Unidas que Estados Unidos busca ahorcar la economía venezolana y promover un golpe de Estado contra Maduro. El Consejo Permanente de la OEA se reunirá en sesión extraordinaria el jueves para considerar las recientes vicisitudes en Venezuela. El Departamento de Prensa de la Organización de los Estados Americanos OEA ha informado este martes de que el próximo jueves 24 de enero el Consejo Permanente de ese bloque regional realizará una sesión extraordinaria para hablar sobre la situación en Venezuela. La reunión se convoca de acuerdo con la solicitud de las misiones permanentes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. Uno de los posibles puntos a tratar será la resolución aprobada esta misma jornada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, en la que se pide a la OEA que considere nula la carta enviada en abril de 2017 por el Ejecutivo chavista notificando la retirada del país bolivariano del ente regional. La AN, declarada en desacato en 2016, ha designado a Gustavo Tarre Briceño como representante especial ante la OEA con el propósito de coordinar con la organización internacional las acciones necesarias para restablecer el orden constitucional y democrático en el país caribeño. La situación interna ha empeorado desde el pasado 10 de enero, cuando Nicolás Maduro inició un segundo mandato, tras imponerse con holgura en los comicios presidenciales del pasado mayo. Mañana miércoles se realizarán marchas paralelas en pro y en contra del Ejecutivo chavista. Estas movilizaciones se llevarán a cabo en un contexto de tensión después de que un grupo de militares se sublevó contra el gobierno, si bien el complot fracasó. De hecho, las autoridades venezolanas han denunciado en reiteradas ocasiones que hay en marcha un golpe de Estado contra el presidente del Ejecutivo venezolano, Nicolás Maduro, promovido por Washington y sus aliados en la región, en particular Colombia. La Asamblea Nacional convocó concentraciones en todo el país en rechazo a Nicolás Maduro. Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional, indicó este martes que el gobierno de Estados Unidos anunciará mañana medidas en favor de la restitución de la democracia en Venezuela. El camino es la presión, la cual se manifiesta en Cotiza, en el 23 de enero y en las sanciones o medidas que van a tomar, y anunciarán mañana, por el gobierno americano las sanciones que tomará el Grupo de Lima y Unión Europea, dijo en una entrevista mediante Instagram Live con el periodista venezolano César Miguel Rondón. Borges explicó que la presión tiene dos desenlaces, uno bueno y uno malo. Por las buenas es que el gobierno acepte la derrota y la negociación sea cómo, cuándo y a dónde se van, y por las malas es la posibilidad de que haya cualquier tipo de fuerza militar en el país y se torne hacia la violencia. Independientemente del desenlace, el diputado puntualizó que se debe tener en cuenta que Nicolás Maduro fue quien tomó el camino de la violencia. Nosotros lo que queremos es democracia, queremos votaciones, justicia. Quien se está arrinconando y escondiendo es Maduro, afirmó. La Asamblea Nacional convocó a una concentración en rechazo a Nicolás Maduro y en conmemoración de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La esposa de Juan Guaidó se dirigió a la familia militar de Venezuela. ¿Te parece justo que un gobierno haya ensuciado la reputación del uniforme? Venezuela en crisis. Fabiana Rosales, la esposa del líder de la oposición, dirigió un mensaje a las esposas y madres de miembros de las Fuerzas Armadas de su país. El video de la compañera de Juan Guaidó, presidente del legislativo venezolano, fue difundido por YouTube. Yo soy la esposa de Juan Guaidó, un líder civil. Y no podría pretender ponerme en tu lugar, dice a las familiares de los militares.
Solo tú conoces los sacrificios detrás de tantos factores que hay para un ascenso, la designación de un puesto o de alguna misión, admitió. El video de YouTube muestra el paralelo que realiza entre su papel de esposa y el de las demás mujeres que están en la vida de los militares. Al igual que en tu vida, en la mía hay un hombre que decidió hacer lo que considera correcto, a pesar de los riesgos y peligros que esa decisión involucra, explicó la esposa de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Tú has sido testigo de cómo su vida, la tuya y la de tu familia se ha visto condicionada en los últimos años, señaló. Fabiana Rosales cuestionó el desprestigio al que se habían sometido la profesión militar. ¿Te parece justo que un gobierno haya ensuciado la reputación y el prestigio del uniforme al punto de que ya no lo quieran usar en público?, dijo en el video de YouTube. En el video, la mujer pidió a los militares que no dispararan. La madre de familia remarcó su compromiso con la democracia y con la amnistía. Además, Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó, pidió disculpas por las críticas y ataques a los hijos de los militares en las escuelas. Creo que ese comportamiento merece una disculpa nuestra, pero también creo que ese uniforme debe ser enaltecido nuevamente por hombres y mujeres que se atrevan a tomar las decisiones correctas, concluyó la ciudadana de Venezuela.